Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Y pasa la vida, pasa la vida, pasa la vida y no has notado que has vivido cuando. Y pasa la vida y no has notado que has vivido cuando. Y pasa la vida, pasa la vida. Como mañana es el Día de Andalucía, hemos salido del estudio para recorrer el tramo de esta tierra. Ayer estuvimos en Grazalema y hoy, 120 kilómetros y muchas curvas después, nos hemos plantado en Sevilla. Ya saben que estamos hoy haciendo este programa desde el Teatro de la Fundación Cajasol, en pleno centro de Sevilla. La verdad es que el mapa de Andalucía no se puede abarcar ni en 2 días, ni en una semana, no solo por la extensión, sino también por la belleza. Por territorio, si fuera un país de la Unión Europea, para que se hagan una idea los oyentes, estaría por delante de Austria, de la República Checa, de Irlanda, por ejemplo. Así que la opción más sencilla que hemos encontrado para ir de Huelva a Almería o de Cádiz a Córdoba y tener presente a todas las provincias de esta comunidad en un día como el que queremos conmemorar, bueno, pues hemos tenido que recurrir al mapa más grande del país, que está en la Plaza de España de Sevilla. Ahí está Irene Millán. Irene, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Estoy en este mapa. Sí, pero déjame que te diga una cosa, porque yo creo que es un mapa que está algo desactualizado, pero igual para el tema que queremos tratar hoy nos sirve. Sí, nos sirve porque este mapa, que se hizo en la Expo Iberoamericana de 1929 y que brilla solo porque los primeros rayos de sol ya están entrando en la plaza, y como la cerámica pintada que le caracteriza tiene un estilo tan particular y brillante, llega casi a deslumbrar del reflejo. Mira, yo me he sentado aquí en el banco de la provincia de Granada, pero es que, como dices, hace apenas 2 minutos me he paseado por Almería, por Córdoba, por Jaén, Cádiz, Málaga y por Huelva. Y en todos estos bancos hay murales que muestran paisajes históricos de cada una de las provincias andaluzas. En esta, en el que estoy sentada, de Granada, vemos como el rey Abu Abdalá entrega las llaves de la ciudad a los reyes católicos. En Huelva hemos visto la salida de Colón desde Palos de la Frontera. Un sinfín de representaciones de la Andalucía oriental y occidental que nos puede incluso ayudar a entender un poquito la riqueza del acento andaluz, pero si nos fijamos bien. Pero para hablar esto mejor, tengo aquí conmigo a Mercedes de la Torre, gaditana y profesora de lengua española de la Universidad Pablo Olavide, y además miembro de la Comisión para el Estudio del Habla Andaluza. Mercedes, buenos días. Buenos días, Irene. Mercedes, ¿qué tiene más importancia en la diferencia de acentos entre la Andalucía oriental y la Andalucía occidente? ¿La geografía o la historia? Sin duda la historia. Si pensamos un poquito en la historia de Andalucía, sigamos al siglo XIII, nos encontramos que empiezan a llegar unos repobladores a la parte occidental andaluza, y empieza a conformarse, desde el castellano medieval, se empieza a conformar esa variedad que es la de la Andalucía occidental actual. Pero claro, el reino de Granada seguía bajo el dominio árabe y no llega a nuestras manos, a las manos de los cristianos, hasta 1492. Es decir, allí había una lengua que se hablaba en ese momento, y los repobladores que van a llegar a Andalucía Oriental van a ser los de Sevilla, los que ya de Sevilla, Granada, Cádiz, Huelva, que ya tenían su variedad ya conformada, es decir, desde el siglo XIII, empieza ya en el siglo XIII, y van a llegar a esta parte oriental con esa variedad, además de otros repobladores que van a llegar también de Aragón, la parte oriental de la península. Mercedes, buenos días. Hola, buenos días, Ángeles. Mercedes, has hecho este repaso histórico, pero si tú me tuvieras que decir una característica que diferenciara el habla de la Andalucía oriental de la occidental, una característica para que los oyentes se hagan una idea, ¿tú qué dirías? Bueno, pues yo diría claramente la apertura vocálica. O sea, por ejemplo, cuando una O va seguido de una S, imaginemos, voy a poner un ejemplo, los niños. ¿Vale? Ese acento, tal como yo lo he dicho, es totalmente occidental. Sin embargo, en la parte oriental de Andalucía abrirían esa O final. Sería, voy a imitar, aunque yo no sea oriental, los niños.
La niña, con la O más abierta, claro. Con la O más abierta y con la E más abierta también. Son las dos vocales en las que se nota. E incluso es muy curioso que si tienen el mismo timbre vocálico en una palabra, por ejemplo, la palabra oloroso, en plural, olorosos, se contagiarían todas las vocales y sería como olorosa. Y dime una cosa, los diminutivos también, el vocabulario y los diminutivos, ¿nos dan también pistas claras de la procedencia de un hablante? Clarísimamente, sí, porque en Almería escucharíamos bonico, sin duda, ese ico tan precioso, ¿no? Que a mí me parece muy bonito porque yo no lo utilizo, ¿no? Soy totalmente occidental y entonces me parece muy bonito. Bueno, y el léxico, clarísimamente. Voy a poner un ejemplo de algo que sé mucho, que son de los peces. ¿Sí? Y, por ejemplo, a los onubenses que se le dice choquero, ¿vale? Es por el choco, porque se extrae mucho choco, que en la parte oriental se le dice sepia o jibia, ¿no? Sepia con la forma latina y jibia con una forma mozárabe, ¿no? Preciosa, O sea que la diferencia del léxico se nota también mucho en esas influencias que se tiene a lo largo de la historia. Nosotros, la parte occidental más leonesa y la parte oriental mucho más de la parte de Aragón, levantina. Y una última cosa, Mercedes, porque le llamáis hablas andaluzas. Entiendo que eso quiere decir que hay muchas que incluso dentro de una misma provincia te puedes encontrar diferentes maneras de hablar. Efectivamente. Yo me atrevo a decir que hay casi tantas hablas andaluzas como comunidades de habla. Y dentro de esa comunidad de habla, imaginemos Cádiz, ¿no? Pues va a variar entre la capital y entre los pueblos. Y dentro de la misma capital va a variar entre un barrio y otro, ¿no? O sea, hay mucha variedad y por eso es tan hermoso. A mí me parece impresionante desde el punto de vista lingüístico y hermosísimo, ¿no? Para un lingüista. A mí, yo no soy lingüista, Mercedes, pero tengo que decir que me fascinan los acentos, me encanta que la gente hable con su acento, que se exprese siempre con su acento, y por eso quería hoy en este Día de Andalucía, primero las pistas que tú nos das y después vamos a poder escuchar algunas diferencias entre estos acentos. Mercedes, ha sido un placer, de verdad. Igualmente, de hablar de lo que más me gusta, así que encantadísima. A mí también. Un beso, Mercedes. Hasta luego. Gracias, Ángel. Irene, a ti te da tiempo de volver a la Fundación Cajasol porque en unos minutos vamos a hacer una ronda de emisoras para comprobar en directo, como si hiciéramos así como una ronda del tiempo para que desde cada emisora nos vayan diciendo qué temperatura hace y solo con esto vamos a poder comprobar las diferencias que hay entre los diferentes acentos andaluces. Sono in Francia, il paese dove inizia il cammino francese di Santiago. Ok, si comincia. Sono 3 ore che camminiamo così. Non hai pietà per tuo padre? Ho le braccia a pezzi. Cosa fa il cammino di Santiago in Ferrari? Questo è il cammino di Maranello, più comodo e più bello. Per fare il cammino serve solo l'essenziale. Sorpresa! Che palle! Cioè, mi tratta come fossi un cretino. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Adesso che mi vuoi con te, sicuro che ti dica sì. Ahora los oyentes que están aquí o están en sus casas estarán pensando, a ver, si estábamos hablando de los acentos andaluces, ¿por qué hablamos de golpe en italiano? Bueno, esto que acaban de escuchar es un fragmento de una película que se titula Buen Camino, que resulta que es la película más taquillera en la historia de Italia, un fenómeno que en España podríamos comparar con 8 apellidos vascos. Cuenta la historia de un millonario excéntrico que nunca ha dado un palo al agua y que se ve obligado a hacer el Camino de Santiago, siguiendo la pista de su hija adolescente. Bueno, pues resulta que la protagonista de esta película, que ha resultado un éxito sin precedentes en la cartelera italiana, es una sevillana. Beatriz Arjona, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Sevillana con acento de Sevilla. Sevillana con acento de Sevilla. El bombazo de esta película, ¿tú es algo que viste venir? No. A ver, yo era consciente que podía funcionar porque Checco Zalone es bastante conocido en Italia, pero bueno, pues dices tú, bueno, va a funcionar y ya no a este nivel. Yo creo que nos esperamos, era todo cada día que iba subiendo, ¿no? Ese box office, ¿no? La taquilla, tú decías, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? O sea, no lo veíamos venir. O sea, a ti te puede estar pasando que puedes pasear por aquí, por la Plaza Nueva, por la Plaza San Francisco sin que nadie te salude y en cambio en Italia no puedes dar un paso. No, exactamente. Y además algo muy curioso porque yo estrené la película, que la estrenamos el 25 de diciembre y yo me volví aquí para España. O sea que yo lo viví todo muy curiosamente, como algo muy divertido desde aquí, pero tuve la oportunidad hace 2 semanas de estar por allí, que nos dieron nos dieron un premio al cast y demás. Y claro, fue llegar allí, poner pie allí y darme cuenta de que Alma y el personaje Buen Camino, todo muy conocido, era real. Es real, sí. ¿Cómo te llega ese papel a ti? Pues
Es muy curioso porque yo siempre había querido trabajar en Italia, siempre había, ay, ojalá una película, pero no llegaba ni una prueba. Italia, no Hollywood. Italia, no sé por qué, fíjate, curioso, ¿no? Hombre, si cae Hollywood, yo encantada, ¿eh? Pero sí que era como de, ay, Italia, ojalá. Pero no caía ni una prueba, ni un casting. Y justamente me coincidía que estaba, era además es Semana Santa casi, o sea, casi hace un año, estaba por París tal, me llama mi representante y me dice, oye, que tienes una prueba en italiano, al fin. Y digo, wow, o sea, me quedé como noqueada. Empecé a leer de qué iba, qué guay tal, y me dijeron, bueno, es una película italiana, pero grabada en España. Y dije, bueno, ya lo hay como de... Pero bueno, claro, evidentemente era su lógica, luego ves que era sobre el Camino de Santiago. Claro, pero yo dije, bueno, ya hago esta película y ya, bueno, pues continúo con mi vida. Y yo no era consciente de que primer casting en italiano, primera película que surge y sale, ¿no? en italiano. Bueno, una cosa que tampoco me vi venir. ¿Y cómo dominas tú el italiano? Es decir, ¿tú llegas sabiendo ya mucho italiano o...? Pues mira, te he de reconocer que era cuando peor hablaba italiano. O sea, esto sí que es real, porque yo estudié en el instituto aquí, en Sevilla, en el IES Macarena, que había la opción de escoger francés o italiano. Esto era como muy una rara avis, no era normal. Y tenía una profesora que se llamaba Carmen Alfageme. Y bueno, estuve 2 años estudiando, luego hice intercambio con Italia, luego bueno, llegó el amor a veces, también, o sea, que Italia está como en mi vida, luego soy una fan absoluta del cine italiano, de la música italiana. Pero claro, cuando llega esta película, yo llevaba mucho tiempo, porque un idioma si no lo hablas se pierde. Se te oxida. Exactamente. Entonces, pues nada, dije, bueno, pues hay que ponerse las pilas. Y claro, 2 meses también, porque el equipo era totalmente en italiano, el personaje habla todo el rato en italiano, para mí fue un reto. Pero bueno, sudé mucho, fue muy duro, pero estoy muy contenta y ahora, bueno, pues intento mantener un poco el ritmo del italiano porque me encantaría que esto sea como una llave que abra una puerta de entrada. Sí. Claro, y además dice, me llamaron para un casting, yo siempre soñando que me llamaran para un casting, me llaman de un casting en Italia, pero me han dicho que casi no llegas al casting. Sí, porque claro, en todo esto, en mitad de todo esto ocurrió el apagón. Claro, y yo decía, ay, mi sueño está llegando, ay, qué guay. Y de repente me veo en un tren de Zaragoza a Madrid, allí parado, y que nadie sabía en ese momento nada, ¿no? Todos lo vivimos así. Y yo dije, bueno, pues nada, no llego hasta que llegó mi aventura italiana, yo me quedo aquí, van a elegir a otra, seguro que hay una italiana que habla perfectamente español e italiano, o sea, esto no es para mí, no es para mí. Y no, o sea, me dijeron, no, entendemos esto, vamos a intentar que sea, por suerte el apagón solo duró lo que duró, por suerte. Y sí que pude hacer la entrevista y el casting allí con ellos y me fui de allí sin saber y a la nada pues me dijeron, para adelante. Y claro, la demostración de que es una actriz maravillosa es que sin dominar el italiano 100%, porque no es su lengua materna, sin haber hecho nunca el Camino de Santiago, o una gran actriz o una farsante. Soy una farsante, me gusta eso de farsante. ¿Cómo te documentaste para esto? ¿No habías hecho nunca el Camino de Santiago? Nunca, lo tenía pendiente yo creo que como mucha gente, que ay, tengo que hacerlo. Sí que lo habían hecho mis padres, que lo habían hecho varias veces y bueno, me documenté mucho pues, viendo documentales, entrevistas, casualmente en todo este proceso, porque esto pasa muchas veces con el cine, con la construcción, me encontraba peregrinos, yo iba a visitar a alguien y me encontraba un peregrino y yo decía, esto es una señal, ¿no? Y luego hay un cómico que es Heike Kerkeling, me parece, se llama alemán, que escribió una novela que se llama Bueno, me largo, súper divertida de toda su experiencia durante el camino. Como esto era una película cómica, me inspiró muchísimo, entonces fue así. Luego lo bueno es que ha sido una road movie, entonces nosotros hemos convivido con peregrinos durante todo el rodaje. Sí. Si en algún momento decía, uy, esto no lo ubico, no te preocupes que había un peregrino al lado esperándote para decirte, yo soy un peregrino o una peregrina, te voy a contar mi experiencia. ¿Y buscaba Beatriz a alguien que hablara bien italiano o que hablara itañol? Al principio la propuesta, y a mí me hubiera encantado, era un poco hablar itañol, ¿no? De yo poder, no, tú vas a poder tal. Al final fueron decidiendo que querían que el personaje hablara en italiano con acento español, eso sí. Pero sí que cada vez que yo proponía algo, ay, déjame decir, encima no, con algo andaluz también, decía, claro. Bueno, venga, tal. Me decía, ay, esto no se va a entender. Y yo digo, porque es complejo también. O sea, el italiano parece muy fácil. Y no lo es. Y no lo es, o sea, no. Todos pensamos que hablamos italiano. Eso es. Todos pensamos y que lo entendemos perfectamente. Hasta que un día llegas a Italia y pides algo, intentas pedir algo en una cafetería y dices, no tengo ni idea de italiano. O sucede. O sea, hay muchas cosas que son similares, que son muy parecidos, pero es verdad que ellos la fonética tienen muchísima más musicalidad que nosotros, tienen a la hora, por ejemplo, la diferencia, ¿no? Que antiguamente sí que ocurría con el español, ¿no? Que era como la B y la V. Sí. Ellos diferencian muy bien la V y la que es la V, ¿no? Entonces era como decir, vediamo, ¿no? Ci vediamo. Y yo decía, la ci vediamo con la B de bebé.
Y me decían, no. Ci no, vediamo. Ci vediamo. Y yo, vale, pero digo, soy con una española. No, ci vediamo. Digo, que ¿no? Y entonces era como todo. Y otra cosa que sucedía mucho, que era complejo también, es que tenemos palabras muy parecidas, pero se acentúan en sitios diferentes. Entonces, por ejemplo, hay cosas como, por ejemplo, cruel, ¿no? Y para ellos es crudele. Entonces yo decía crudele todo el rato y se reían muchísimo. O insistere. Para mí era como... Bueno, en el fondo, mira, todo eso que has sacado un máster en italiano. Sí, yo ahora puedo Claro, hablar un poco. Me decías que de alguna manera también quisieras que esta película, insisto, porque yo creo que es la comparación, la de los 8 apellidos vascos, sería una cosa así, que eso te puede abrir las puertas del cine italiano y que te puede abrir más puertas en la escena española también. Porque tú, ¿en qué punto estabas de tu carrera? Yo estaba en un momento donde, bueno, por suerte habían llegado como unos reconocimientos que habían ayudado también a impulsar, que al final es visibilidad, somos muchos, entiendo, también hay muy pocos también que yo con un trabajo continuo, pero sí me llegaba en un momento todo como de confianza en mi trabajo y bastante tranquila y, bueno, estaba siendo un buen momento, se puede decir dentro, ¿no? Que a veces ocurre. Sí. Sobre todo trabajando aquí en Andalucía, que he tenido mucho la suerte que los últimos trabajos han sido aquí en mi tierra. Y era un momento donde yo creo que esta película ha llegado como reto, en un momento donde había confianza, donde había seguridad, con nervios, pero creo que ha llegado cuando tenía que llegar en ese sentido. ¿Tú crees que a partir de aquí todo será mejor incluso? Yo deseo que sí. Es que si no proyectamos así, yo creo que a la primera de cambio nos vamos de esta profesión que es muy dura, ¿no? Si tanto cuando empiezas no piensas que vas a poder trabajar de ello y ahora ya con el tiempo que has pasado por infinidad de caminos y recorridos de todo tipo, creo que siempre es una ilusión. Yo creo que proyectar es bueno, que darle un pensamiento positivo y hemos tenido la suerte también que gracias a vosotros, medios, aquí en España que se han hecho eco también de la noticia, creo que también es para quien no te conoce y dice, a ver, ¿no? Sí, de repente tu nombre empieza a sonar cuando antes eras como, bueno, pues una actriz, pero claro, que no había muchos referentes. Es el trabajo de los actores y de las actrices es un trabajo muy precario. O sea, cuando hay gente que le cuesta entenderlo porque cuando pensamos en actores y actrices pensamos en los que están arriba de todo. Dices como, y aún así siempre que hablas con ellos, tú hablas con Penélope Cruz, hablas con Javier Bardem y te dicen es que siempre piensas que no te van a volver a llamar nunca más. Que yo siempre digo, pero ¿cómo no te van a volver a llamar? Pues siempre piensas que no te van a volver a llamar nunca más. Y hay gente que se gana la vida como puede, sobre todo al inicio de la carrera. ¿Cuánto cuesta rechazar un papel en un momento de esos precarios? ¿Se puede decir que no a algo? Claro, yo pocas veces he dicho que no en mi experiencia ahora mismo porque es que a veces parece que nosotros elegimos las carreras y los caminos y es que no, a veces... la elección viene de fuera, ¿no? Ojalá pudiéramos nosotros manejar más lo que queremos, lo que no queremos. Yo he de decir que he tenido mucha suerte y todo lo que me ha llegado ha sido interesante o yo he querido hacerlo interesante. ¿A ti te apetecía? Me apetecía decir, bueno, esto a lo mejor parece a priori que puede ser un personaje de una forma... No, pero va a haber, tiene que tener capas, ¿no? Yo siempre he querido verlo como algo positivo, quizás desde la precariedad de no llega siempre trabajo, no llega lo que deseas. Yo por suerte decirte que los últimos trabajos son personajes muy interesantes, muy diversos, muy diferentes. Y no he tenido de momento que decir que no, de momento. A lo mejor no sé si nos encontramos dentro de un tiempo y te digo, tengo que decir que no a algo, pero de momento no. Bueno, pero tienes un plan B, porque a ti te gusta mucho la fotografía. Me gusta mucho la fotografía, además algo que en su momento también quise estudiar, o estudié analógico un tiempo tal, y lo retomé después, post pandemia, que nos ha dado a todos por también despertar deseos que teníamos, ¿no? Sí, es algo que ahora mismo lo tomo como hobby, por suerte. No le estoy dando mucho tiempo, eso significa que está funcionando muy bien mi plan A, entonces eso está bien, pero sí que me da mucho y al final todo lo que aprendes confluye en lo que quieres, ¿no? A mí la fotografía me ayuda muchísimo a la hora de construir los personajes también, ¿no? Estamos aquí para conmemorar mañana el Día de Andalucía, que coincide esta vez con la Gala de los Goya que se hace en Barcelona este año. ¿Qué aporta Andalucía al cine? Bueno, yo creo que aporta mucho. O sea, yo también, como siendo parte de aquí, perteneciendo un poco a la familia del cine, ¿no? a la interpretación, el teatro y demás, creo que tenemos una buena cuna de creadoras, de creadores, de guionistas, de la dirección de cámara en todos, ¿no? Todo el equipo técnico. Y creo que se ha comprobado y creo que es algo que va a ir a más. Y también, ¿no? Con el hecho de poder tener una academia de cine andaluza, que es importante, que proyecte también, que abrace de cara a... Que no haga falta que te tengas que ir a ningún sitio tampoco, sino que desde aquí puedas planear trabajar, tu carrera. Sí. Puedas levantar proyectos, ¿no? Y como lo ven compañeras y compañeros en ese sentido. Yo en su momento
decidirme, pero porque no había, pero siempre he tenido un ojo aquí. O sea, yo siempre digo, ¿tú dónde vives? Digo, yo tengo un pie en Madrid, lo tengo otro en Sevilla. Y porque no me quiero perder todo lo que ocurre aquí. Me siento y soy parte de aquí, ¿no? Le vamos a agradecer muchísimo a Beatriz que haya venido, porque además ahora le está esperando un coche que se la va a llevar. Tienes un rodaje, ¿no? Tengo un rodaje. ¿Empieza ahora? Empieza ahora. Estoy muy contenta, muy ilusionada, porque es un rodaje 100% andaluz. Con la película ya podemos decir que se llama La Gran Calumnia. Sí. Y es de la productora La Filma Ahora y es la primera película de Rocío Martín, que también la escribe, con un elenco maravilloso de compañeras actriz andaluza y equipo técnico y artístico andaluz. Muy, muy contenta. Puede ser que su nombre suene en la Gala de los Goya del año que viene, y este año, si hubiera una categoría específica a la actriz que más triunfa en Italia, sería para ella. Beatriz, muchísimas gracias, me ha encantado conocerte y muchísima suerte, de verdad. Gracias. Un aplauso para ella. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta seguimos. De pensar que la estaba atrapando, qué pobre infeliz, por creerme patrón siendo esclavo. No sé cómo pude permitir, solo era veneno para mí. Quebraba mis sueños, hurgaba en mi alma, yo juro que no lo vi. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Es viernes, es víspera del Día de Andalucía. Ya saben que estamos en Sevilla con buen tiempo, que he podido salir un momento y comprobarlo, con muy buen tiempo y mejor ánimo, porque estamos a viernes y empezamos fin de semana. Ha llegado la hora de poner música en directo al programa, y sobre el escenario de la Fundación Cajasol ya están preparados los granaínos de La Plazuela, con los que hablaremos después, pero primero os escuchamos, cuando vosotros queráis. Y hace tiempo no duermo pensando en lo mismo, que ha pasado el tiempo y que quiero volver a ser yo. Que aunque mi pasado quizás no haya sido el mejor, hay cosas que echo de menos, y aunque diga que no, verás cuando me pare en seco, adicto a este trabajo desde crío. Ya no me quedan ni los vicios, y para el amor no tengo ni el momento. Me he mantenido en recordar porque empecé con esto. Ya conocía la ansiedad antes de empezar con esto. Solo en mi casa entenderá lo que no entiende el resto. Fui piedra de este muro y he perdido mi centro. Pasaron los años y me arrojaron al mar. Y abajo en el fondo, aunque no se pueda brillar, me cambiarán los tiempos, mi centro iré a encontrar. Tengo que pensar si donde estoy es donde yo quería estar. Y a veces dudo de si lo hago bien o mal. Nunca descarté no volver jamás. Dios mío, por favor, dame tranquilidad. Y hace que no la encuentro casi un año ya. Juro que el tiempo lo voy a recuperar. Lo que mis ojos ven mañana se irá. Sé que no hay un hueco para verte, que el tiempo no se detiene y siempre hay que trabajar. No queda espacio para vicio. No digas siempre lo mismo, no sé si puedo cambiar. Me he mantenido en recordar con quién empecé en esto, quién sigue aquí, quién seguirá cuando se acabe todo esto. Solo mi hermano entenderá lo que no entiende el resto. Y es verdad
olvida que la gloria solo dura un rato. Y hay gente de paso, ninguno se quedará. Yo volveré a casa y todo seguirá igual. Las flores se han secado como era de esperar. Tengo que pensar si donde estoy es donde yo quería estar. Y a veces dudo de si lo hago bien o mal. Nunca descarté no volver jamás. Dios mío, por favor, dame tranquilidad. Y hace que no la encuentro casi un año ya. Juro que el tiempo lo voy a recuperar. Lo que mis ojos ven mañana se irá. Los chicos de la Plazuela, que después podremos hablar con ellos y escucharles de nuevo. Muchísimas gracias de momento por esta primera actuación que nos ha encantado. A mi invitada de la izquierda que presentaré ahora le ha encantado. Antes vamos a poner más acentos a la mañana, vamos a desterrar el tópico y como les anuncié vamos a comprobar en una ronda rapidísima de emisoras las muchas hablas que hay en Andalucía. Ya de paso les damos el pronóstico del tiempo. Son las 10:41 de la mañana, las 9:41 en Canarias. ¿Qué temperatura tenéis hasta ahora en Córdoba? María José Martínez, buenos días. Buenos días, Ángel. Pues a esta hora tenemos 13 grados aquí en el centro de Córdoba. En la provincia se vive tiempo primaveral, aunque las noches son frescas, no subimos de los 8 grados, el día está marcado por el calor, con sol y máximas que llegarán a los 23. ¿Y en Jaén, Paola Serrano? Pues en Jaén hace un día muy bonito para ir de etapa. Ha bajado un poco la temperatura con respecto a la del día de ayer, pero tenemos en este momento 17 grados y un sol espléndido. En Jerez, Ruth Delgado. Aquí tenemos 14 grados y tras la pecha de agua que ha caído este mes, ahora tenemos unas hartas de sol, pero una mijita de viento. El tiempo en Málaga, Jesús Sánchez. En Málaga estamos con tarot, niebla espesa que está cubriendo parte del litoral malagueño. A esta hora cielos con algunas nubes, 14 grados en el centro de la capital malagueña. El fin de semana se presenta, Ángels, tranquilo y despejado. Y cerramos ronda en Granada, Jaime Bedmar. Hola Ángels, aquí en Granada prácticamente despejado. Hace una mijilla de fresco con 11 grados en el Albaicín. En fin, como aquí se dice, Lavín, qué tiempo más bueno hace en Granada. Gracias, compañeros. En menos de un minuto hemos podido comprobar una muestra, solo una muestra, de lo que hablábamos antes, de la riqueza de acentos en Andalucía. Y entre los muchos que hay una chica estadounidense de Memphis que ha elegido el acento de Sevilla. Ella se llama Sophie Gray y se ha hecho popular en redes por contar sus aventuras y desventuras. Soy estadounidense viviendo en España con novio andaluz y tengo mil historias de cosas vergonzosas que he aprendido a las malas. Pero mi mayor shock cultural fue que en un paseo de peatones no hay un lado por el que debas ir. Parece una tontería, pero he chocado con más gente de la que puedo contar. Con ciclistas y runners, peor todavía. En el sur de Estados Unidos, si algo más rápida que tú se acerca, te apartas. Aquí, todo lo contrario. Conclusión. En España tengo que pensar mucho más en caminar que para hablar español. Flipa, ¿eh? Sophie Gray, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar aquí. Muy buenos días. Muchas gracias por acogerme, vamos. ¿Has aprendido ya a caminar por estas calles? Sí, es que las cosas más básicas siempre son las cosas que me tienen, no sé, perdida, ¿sabes? O sea, notas más diferencia casi en el día a día que en la lengua, en el momento de hablar. Claro, acabo de enterar que en los ascensores hay que saludar y despedir a la gente cada vez que entran y salen, y en Estados Unidos nadie habla en los ascensores, así que supongo que estaba cayendo súper mal yo. La borde esta debían decir. Hombre, eso, me siento fatal, pero es lo que hay. ¿Cómo empezó tu historia con el español? Ahora hablaré de tu acento, pero ¿cómo aprendiste tu español? Bueno, mi madre ha vivido en Madrid un rato tipo Erasmus y se ha enamorado con España. ¿Quién no va a enamorarse con ese país? Pero me ha puesto en una guardería bilingüe
intentando que mi crecimiento sería bilingüe casi, Sí. pero a la misma vez eso fue en Estados Unidos con gente de venezolanos, Sí. gente de Guatemala, o sea, que esto no me ha servido para nada aquí en Andalucía, encima de todo. Pero nada, me acuerdo muy bien de que cuando he conocido a mi novio, estaba estudiando una carrera de español y me ha dicho, ¿te van a dar a ti un grado en español de verdad? Es como, bueno, ya, ha sido un camino largo, por así decirlo. ¿Y tú has sido consciente de que has ido adoptando este acento sevillano? O sea, ¿lo has hecho de manera involuntaria? No, que va, que es contagioso y creo que se me ha pegado, pero sin querer. Un día de repente me he levantado y estaba diciendo a todo el mundo, tía, es que tú tienes un acento que es para fliparse. Y bueno, nada. O sea, tú ahora no sabrías hablar español sin este acento que tienes. Pero me alegro de tenerlo porque es mucho arte y a la misma vez he pedido enterarme de los prejuicios también que los andaluces se enfrentan por el acento, que hay gente que me están diciendo que la pobre que está aprendiendo español pero mal hablado, te sí, deben decir. Sí, Está aprendiendo español mal mal educado o algo, es que es impresionante. Pero a la misma vez en Estados Unidos, en el sur, también tenemos que enfrentarnos a un prejuicio desde el norte que el acento del sur de Estados Unidos es como mal educado o que no tenemos... O sea, encuentras muchas similitudes al hecho de ser de Memphis y vivir en Andalucía. Sí, es que soy del sur de toda la vida, supongo. No sé, hay muchas similaridades. ¿Te siguen sorprendiendo expresiones y frases que vas descubriendo? Sí, claro. El otro día, ¿qué aprendí el otro día? Pues la mayoría de las que me recuerdo o que me chocan tanto son los que tiene palabrotas. No sé si podría decir. Sí, puedes decir. Vale, sí, okay. puedes decir. El otro día he aprendido, creo que es de Coria del Río, no sé, puede ser también de mis amigos. De vez en cuando me enseñan cosas y como... ¿Se dicen eso todos los españoles o todos los andaluces o me estás tomando, el pelo? Vale, eso. Pero he aprendido más puta de las gallinas... ¿Que las gallinas? Que las gallinas de Pilato, quien aprendieron a nadar para follarse a los patos. Imagínate. ¿Esto se dice aquí? ¿Esto se dice aquí? No sé si son mis amigos o pero nada. Yo me había quedado en más puta que las gallinas. Esa sí que la conocía. Pero ya la continuación, yo ya no sé si es cosa de tus amigos. Vale, pues un toque extra de Coria del Río, supongo. Y dime una cosa, ¿cómo te llevas con la comida andaluza? Oh, me encanta. Pero me encanta, ¿eh? El pescado, ¿qué más? La carrillada. Tengo la suerte de tener un novio que encanta cocinar también. Así que no tengo que intentar hacer una receta como mi suegra, que no es difícil. Yo hago la receta que viene de Estados Unidos y disfruto mucho de las recetas andaluces, pero no me meto por ahí intentando cocinar ni nada. Me hace mucha gracia porque ella tiene una pareja, un novio que es de Coria, y yo que alguna vez te he visto en redes sociales me da la sensación que él es como muy tímido. Sí. No, perdona, es que siempre está intentando salir tipo con energía, pero es muy introvertido. Con sus amigos es muy gracioso, muy listo, pero eso no se transmite en redes. A veces está un poco como que no quiero salir en redes, Sophie, que me dejas en paz. Pero nada, es mi manager, por así decirlo. Porque yo creo que tú le sepultas con esta energía que tú tienes. Sí, él aguanta mucho conmigo, la verdad. Creo que a veces estoy metiéndome en situaciones avergonzosas porque no sé mejor y está intentando guiarme un poco. Mira, te preguntaba por la comida. ¿Tú sabes lo que es la cuaresma? Sí, claro. Sí, soy presbiteriana, no soy católica, pero cristiana, sí. ¿Y tú sabes que hay comidas típicas de cuaresma? Bueno, torrijas, ¿no? Por ejemplo.
por ejemplo. Que me encantan. ¿Te encantan las torrijas? Sí, y también hay reglas en plan que no se puede comer carne. Exacto, creo. exacto. Y es la temporada del bacalao. Eso sí. ¿Te gusta el bacalao? Sí, también. sí, mucho. Y cazón en adobo. Tu suegra debe estar muy contenta contigo, ¿eh? Sí, la verdad. A veces me gusta más algunos platos que mi novio y su hermano en casa. Sí. ¿Qué hacen? O sea, ¿te gustan más a ti que a ellos los platos? Creo que sí, o cuando huele toda la casa a pescado, ellos odian eso, pero yo estoy así, que huele súper bien. Mira, te preguntaba por la comida porque te voy a presentar a Juan Atalaya. Él es historiador, es chef, es profesor de cocina en la Escuela de Formación Profesional Vesta. Juan, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Ella ya conoce la cocina de Cuaresma. Esto nos ha quedado clarísimo. Ya, al menos las torrijas las tiene claras. Pero, ¿qué trasfondo histórico tiene que en esta época del año comamos determinadas cosas? Pues bien, todo esto parte de lo que es la Cuaresma. Efectivamente, la Cuaresma son los 40 días que en sí hacen conmemoración, por así decirlo, a los 40 días que Jesucristo pues, estuvo ayunando en el desierto. Entonces nosotros nos ha llegado ya desde primeros orígenes del cristianismo, podríamos decir, hasta hoy en día, nos ha llegado esa costumbre de durante esos 40 días, pues efectivamente no comer carne. Específicamente los viernes. Los viernes, sí, ¿vale? sí. Y por así decirlo, que eso ya sí que se nos ha perdido hoy en día, hacer una especie de ayuno durante todos estos días, que básicamente se traduce en que a lo largo de todo el día hagamos comidas mucho menos copiosas, con menos cantidades, para un poco recordar exactamente eso. Pero luego cuando rompemos el ayuno, la comida de Cuaresma, hay mucha comida muy calórica. Las propias torrijas son comida muy calórica. Efectivamente, precisamente para compensar eso, todas las comidas que nosotros hacemos pues son eso, con potencia y con cantidad. Unas torrijitas, hombre, además aquí como las hacemos en el sur, que las hacemos con miel, pues entonces... Es que esa es la principal diferencia, exactamente. O sea, les ponéis miel por encima después. Nosotros las ponemos en un baño de miel. Pero eso es dulce que te mueres. Hombre. Pero está riquísimo. Pero está riquísimo. ¿Y con vino también? Que esa es otra. Normalmente en el norte tenéis mucha costumbre de remojarlas únicamente en leche, infusionada un poquito con cítricos, con canela. Exactamente. De hecho, la canela se utiliza mucho porque son aromas y especias que recuerdan a la carne. Antiguamente, nuestras abuelas nos lo dirán, que a los guisos le echaban mucha canela, mucho nuez moscada, que son otras especias que hoy en día usamos casi en lo dulce. Y las torrijas, nosotros en ese baño de leche, hay quien lo hace con leche y un poquito de vino, que suele ser un oloroso, un vino dulce, y en mi casa, de hecho, no le echaban ya ni leche. En mi casa ya eran directamente un poquito de agua y el vino para... Y los niños se la comían. Hombre, y tan a gusto. Totalmente. No, si yo siempre pongo el ejemplo, que en mi tierra se comía pan con vino y azúcar. Exactamente. O sea, que realmente son recetas de aprovechamiento y además un poco casi medio simbólicas, porque ese pan recuerda al cuerpo de Cristo, a repartir el pan entre los hermanos. Entonces es homenaje. ¿Y por qué el bacalao sigue siendo el rey de la Cuaresma? Pues el bacalao, sobre todo, es porque tiene un origen histórico en el sentido de que antiguamente, claro, no teníamos sistemas de refrigeración. Entonces el pescado enseguida terminaba en muy malas condiciones. Entonces, básicamente, el bacalao lo que lo caracterizaba es que soportaba muy bien el salazón. Entonces, esto lo permitía trasladarlo fácilmente a cualquier punto, comerciar con él, y era un pescado que además se daba muy bien a cualquier tipo de receta. De hecho, hoy en día lo encontramos en diversas formas. Aquí nosotros lo hacemos con el clásico potaje de vigilia, ¿de acuerdo? Pero lo podemos encontrar en el norte, que son los reyes del bacalao, podemos encontrar lo que digo yo, en el bacalao al pil pil, en Cataluña podemos encontrar la bandada. Y el bacalao a la llauna, que es muy de Cataluña. ¿Tú conoces el potaje de vigilia, Sofía? No, eso es una de las cosas que me gustaría probar. ¿Tu suegra no te lo ha hecho todavía? No, bueno, es porque mi novio y los hermanos no le gustan potaje tanto. Sí. Y entonces tú estás castigada. A ver si vas a ser tú más andaluza que... Exacto, habrá que hacer la prueba de ADN. ¿Qué es el potaje de vigilia? Un potaje de vigilia básicamente es un bacalao que va guisado normalmente con garbancitos y espinacas, por reducirlo mucho, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que ahí tenemos las legumbres, que son fuente de proteína, tenemos las espinacas, que están en temporada, y el bacalao, que no sale del apuro continuamente. Exacto. Suena de maravilla, vamos. Pues tú dile a tu suegra que los niños coman un huevo frito con patatas fritas y tu potaje de vigilia. ¿En qué trabajas, Sofía? Yo, pues ahora mismo trabajo por una empresa que es como Erasmus, pero privado, y
trabajamos con estudiantes de Estados Unidos que querían ir a Sevilla específicamente para estudiar. Entonces es como un círculo completo un poco, porque estoy ayudando a mis estudiantes a entender la cultura, los choques culturales y también, bueno, los que tienen, por ejemplo, familias de acogida Sí. que están viviendo con españoles. Muchas veces lo que tengo que hacer es decirles por la cara cuando están enfadados por un malentendido que, cariño, aquí no se hace eso. Con cariño, vamos, pero A los chicos, sí, claro. que hay que aprender y la verdad es que en Estados Unidos es muy de moda ir a otros países para estudiar, pero a la misma vez me gustaría que los estudiantes están portándose Que con respeto. Claro, y que conocieran dónde van también, ¿no? Porque a lo mejor hay desconocimiento Sí. de la O- cultura de dónde vas a ir. Claro, o tiene que ver con los cursos, los créditos y no han elegido el sitio porque querían ir a Sevilla. Entonces, Claro. me encanta enseñarles lo que hay de aquí de Andalucía, porque hay mucho. Tú, si acaso, lo de las gallinas, no se lo enseñes, para que no vuelvan a casa No contándolo. no se lo enseñes. no, ¿Te no. parece bien? En la oficina soy más profesional que nunca. Bueno, oye, Aquí, aquí me has bueno. parecido la más profesional de todas, de verdad. Sofía, ha sido un gusto conocerte, de verdad. gracias, Muchísimas gracias. igualmente. Y Juan, también un gusto compartir este ratito de radio contigo. Un placer estar aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Una pausa y a la vuelta vamos con libros y vamos con música. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. La sua mamma non mi ascolta perché la ragazza è più bambina per un Dio come io. Oh, la sua mamma non mi ascolta. Ayer hizo su entrada en Sevilla por la avenida Kansas City Antonio Martínez Asensio con su bibliobús. Buenos días. Buenos días. Cada vez que vienes a esta ciudad te cambia la cara, incluso creo que lees más, si esto es posible. Sí, es que es posible. Bueno, es que hay una cosa ahí en el cielo que hemos visto los de Madrid, que es el sol. Y Oh. digo, mira, no me acordaba ya. Y ha sido maravilloso. Y el calorcito. Y el calorcito. Y el Uf, calorcito, madre mía, y qué el maravilla. calorcito. Y bueno, 8 libros, sí, me he traído 8 libros hoy, que me dijo Pepe Rubio, échate al bibliobús un libro de cada provincia. 8 libritos. Y te pusiste a leer. Me puse a leer y me puse a recordar un poco cuáles han sido los libros que más me han gustado, digamos, podríamos decir, de un autor de cada provincia. Y aquí los he echado al bibliobús y los hemos traído. Pues vamos provincia a provincia, Pues vamos libro a libro. provincia. Vamos a empezar por Almería. De Almería es Juan Manuel Gil y su último libro es Majareta. Es la historia de un conserje de un colegio que se jubila y la historia está contada, cada una de las personas que participan en ese colegio cuenta una versión de la historia. Hay un alumno, el director del colegio, alguien que le conoció, pero en realidad tú no terminas de saber qué es lo que pasa hasta que no te lees todos Hasta esos el puntos final. de vista. Es divertidísimo. Majareta de Juan Manuel Gil, Seixbarral, Almería. De Málaga me he traído La transmigración de Juan Jacinto Muñoz Rengel, que es un autor que a mí me encanta. Y este libro es muy peculiar porque la transmigración es ¿qué nos pasaría si nos despertáramos, nuestra mente se despertara en otro cuerpo distinto? ¿Nos iríamos a nuestra casa o nos veríamos raros? ¿Qué haríamos? De esto es de lo que trata La transmigración. La transmigración de Juan Jacinto Muñoz Rengel, que está publicado en ADN, Málaga. De Granada, Maite Gómez Molina. Este libro tengo que decir que es el último porque se publica la semana que viene. Es una absoluta novedad y esta es una mujer muy, muy, muy interesante de Granada. Es una novela sobre la creatividad, sobre la libertad, sobre la obediencia, la autoexigencia, la impostura también, siempre alrededor del mundo del arte. Y es un libro interesantísimo que se publica la semana que viene. Novedad absoluta. Novedad, La boca llena de trigo, de Maite Gómez Molina, publicado en Anagrama, Granada. Luego, un libro de Jaén, un libro de Juan Domingo Aguilar, que es un autor de Jaén muy bueno también. ¿Cuántas noches son esta noche? Es verdad que esto no es una novedad, es un libro que se publicó hace un año y medio. ¿Cómo escribir una novela de amor? Es una historia de amor sobre el amor, la historia de una pareja que viaja por el norte de Tenerife y una historia de amor contada desde otra perspectiva, que es muy interesante. ¿Cuántas noches son esta noche? De Juan Domingo Aguilar, que está en la editorial La Navaja Suiza, por Jaén.
Por Jaén y por Córdoba, esta maravilla, que esta sí que yo me la leí hace tiempo, es una novela de 2020 de Elena Medel, que está terminándose su próxima novela, lo cual siempre es un acontecimiento. Las Maravillas, una historia que empieza en Córdoba, que termina en Madrid y que tiene que ver con la historia de la familia de la mujer y con la propia reivindicación de la mujer en esta sociedad. Maravilloso libro. De Córdoba, Las Maravillas, de Elena Medel, que está publicado en Anagrama. Y luego de Sevilla me he traído Otaverra, de Elisa Victoria, que también es una autora muy interesante, y es un rompecabezas literario alrededor de un hecho crucial, un hecho que ocurre en 1989. Dice en la contraportada: Renata vuelve a ese año una y otra vez, el presente para ella no existe, el tiempo quedó detenido en Otaverra. ¿Qué ha pasado allí? Bueno, pues en Habrá que leerse el libro. hay que leerse el libro para construir toda esta historia que nos cuenta fragmentariamente. Otaverra, de Elisa Victoria, que está en Blackie Books. Por Sevilla. Por Cádiz, José Antonio Durán, que ha ganado el premio András Baltasar Porcel en 2025, Esfumarse, que comienza con una escena muy inquietante, que es una mujer que está hablando con una amiga y de repente le desaparece la oreja. Y el pendiente, de hecho, ¡puc!, le cae encima de la mesa. ¿En serio? Sí, empieza a desaparecerle. Es una reflexión muy interesante sobre el dolor, sobre la culpa, y es un libro extraordinario. José Antonio Durán, Esfumarse. Esfumarse, de José Antonio Durán, que está en Sloper, y nos queda una provincia. Huelva. Huelva, y de claro. Huelva es nuestra invitada. Hemos traído Ya casi no me acuerdo, de Clara Morales. Ya casi no me acuerdo, de Clara Morales, que está en Tránsito. Un libro sobre la memoria más reciente. Bueno, es un libro sobre la memoria, es un libro de relatos extraordinarios, todos alrededor de la memoria o de un tipo de memoria. Clara Morales, muy buenos días. Buenos días. ¿Te criaste en Huelva? Me crié en Huelva, certificado. Certificado. Te fuiste a Madrid en busca del periodismo, terminaste opositando para bibliotecaria, pero lo que no pone en tu biografía es que lo mejor que haces es escribir. ¿Todo lo que haces y todo lo que has hecho antes ha sido con el objetivo de poder ser libre y escribir? Uy, pues supongo que sí, aunque eso dejaría en mal lugar al periodismo, supongo. Puedes hacerlo. Pero sí, la verdad es que no lo voy a decir muy fuerte aquí porque queda mal, ¿no? Pero si queréis vivir bien os podéis hacer bibliotecario. Vale. Voy a probarlo. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta hablamos con Clara de este maravilloso libro de cuentos, de relatos, Ya casi no me acuerdo. Pausa y seguimos. Conmigo a vivir, tengo una choza en un río llena de rosa y a mí. Ayer tuve un sueño, no quise despertar. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Me contaba cosas de las que yo desconfiaba. Cosas como que junto a la escuela, en el pueblo, crecía un níspero inmenso, siempre cargado de frutos, en abril y mayo grandes como puños, en enero pequeños y apretados, dulcísimos incluso en invierno, y que ella acababa, por un motivo u otro, siempre castigada en el balcón de la clase porque no se aprendía la tabla del 4 o porque no acertaba a recordar que tras Leovigildo venía Recaredo o porque algún demonio le había hecho creer a la maestra que era ella la que había arrojado el puñado de chinos contra la pizarra. Este es el inicio del primer relato de los 13 de los que se compone el libro Ya casi no me acuerdo, de Clara Morales, que está publicado en Tránsito. Es un libro de relatos sobre la memoria colectiva, la memoria individual, y que de alguna manera nos muestra que los recuerdos siempre están ahí, que forman parte de nuestro cuerpo, de las experiencias propias, de las experiencias de los otros. Antonio, ¿por qué es importante leer este libro? ¿Por qué lo has elegido como libro de la semana? Pues mira, este es un libro de abril de 2024. Sin embargo, desde entonces yo llevo pensando que Clara Morales tiene que venir a nuestro programa porque es un libro tan emocionante. Yo hace muchísimo que no me leía cuentos, relatos que me hayan gustado tanto, también escritos, que te cuentan cosas extraordinarias o muy normales, pero todas desde un punto de vista y desde una emoción que te arrasa. Y hablando de todas las memorias posibles, decía la colectiva, la individual, pero la histórica, la de la infancia, la de la familia, la memoria de piel, ¿hay vivencias y experiencias, Clara, que nunca se olvidan? Yo creo que sí, yo creo que tenemos esa experiencia en nuestro cuerpo. Hay memoria que nos acompañan toda la vida y yo creo que esa experiencia de la memoria íntima debería orientarnos hacia cómo pensar la memoria colectiva. Porque
hacemos mucho más fácilmente esto de decir, hace mucho que pasó esto ya no tiene importancia, en la colectiva. Cuando en la íntima sabemos que por mucho tiempo que pase, hay cosas que siguen ahí. Claro. Porque de alguna forma es la memoria un poco de las emociones, ¿no? El libro está lleno, en el primer relato habla bueno, pues de la muerte, que termina con una imagen de unos albañiles cerrando el nicho, o el sentimiento de odio provocado por la infidelidad, de círculos casi concéntricos, es el segundo. Al final, las emociones es lo que más fija nuestra memoria, ¿no? Seguro. Yo creo que todos tenemos la experiencia de pasar por un sitio donde tú has vivido algo fuerte, ya sea alegre o triste, ¿no? Y cuando pasas por ese sitio, vuelves a tener dentro la emoción que tuviste en ese momento, ¿no? Y eso te lleva a no sé, a recordar un detalle, cómo ibas vestida ese día, ¿no? A lo mejor, o a qué olía. Sí, yo creo que claro, todo lo que está ligado a una emoción fuerte se fija con más facilidad, claro. Pues sobre esto, sobre emoción fuerte y fijarla, hay un cuento que se titula Sea coautor de tu propia vida, que está presente el abuso de un padre. ¿Contra eso no hay terapia que permita el olvido? ¿O a lo mejor es importante no olvidar para que no vuelva a ocurrir? Es que es importante no olvidar, pero además es importante no olvidar de manera colectiva. O sea, las víctimas de abusos en la infancia tendrán que hacer lo que puedan y lo que consideren con su memoria, pero nosotros también tenemos que hacer algo con esa memoria. Esa memoria, en la medida en que la consideramos exclusivamente íntima, nos estamos despreocupando de ella, cuando es un fenómeno social que nos debería... Debe formar parte de la memoria colectiva. Claro. Esto. Claro, no solo íntima, no puede ser una cosa de tú te apañas ahí con tu terapia, que ni siquiera te vamos a pagar por la pública, ¿no? Pero incluso si que hubiera fondos para atención psicológica pública como necesitamos, no se puede circunscribir a eso. Tú has vivido este daño, lo siento mucho, apáñatelas. Es cosa tuya. Claro. Que aprendí lo que era el deseo al tiempo que la vergüenza. La luz del sol de media tarde sobre tus brazos, siempre morenos, la línea de vello que se desvanecía progresivamente hasta la muñeca, los dedos fuertes y ágiles haciendo danzar un bolígrafo Bic, la luna blanquísima de las uñas, la voz de la profesora pronunciando mi nombre desde el otro lado de la niebla, las risas de los demás, tu mirada haciendo el camino inverso de la mía, encontrándose de pronto con mis ojos, tú comprendiendo tu poder. Este relato de Ya casi no me acuerdo, de Clara Morales, se titula Jabón neutro, arranca y termina, voy a utilizar una expresión que utiliza mucho Antonio, arranca y termina brutal. Sí, es muy brutal. ¿El deseo nunca se olvida, Clara? Probablemente no. Y a mí siempre me sorprende cuando gente de cierta edad, y yo desde la mía, que yo tengo 36 en adelante, recuerdan como si hubiera pasado ayer romances de adolescencia, ¿no? Hay algo muy fuerte en eso. Y en este relato yo también me planteaba si podría considerarse igual de universal como consideramos un amor de adolescencia, un amor entre dos mujeres. ¿Qué encuentra ahí de universal un lector heterosexual, ¿no? Porque a veces consideramos universales una parte muy estrecha de la experiencia humana. Este cuento es absolutamente brutal, también por cómo está expresado, pero también es verdad que estos cuentos no siempre se resuelven como en una última frase sorprendente, sino que vas experimentando ese recuerdo de ese deseo, hasta el recuerdo del olor de la piel, ¿no? Que lo arrasa todo, ¿no? Ese deseo, y efectivamente se siente de la misma forma desde un lado y desde otro, ¿no? Cuando los deseos se ocultan o no se quieren entender o no se les pone nombre, pasa como en Amiga íntima, que son varias historias que se van mezclando con el caso real del asesinato de Rocío Baninkoff y la condena de una inocente que fue Dolores Vázquez. En este relato también unas niñas que terminan odiándose porque una no entiende que dos muñecas se besen. Tú antes hablabas del amor entre las dos mujeres, como lo entendería un lector heterosexual. ¿Los sentimientos ocultos se transforman, tú crees, a veces en odio? Seguro. Es que hace poco además leía, volvía a ese relato por un taller que hacíamos sobre memoria LGTBI y leía un artículo de ABC, en el que era de ABC pero también se reproducía en otros porque creo que era de agencia, en el que se hablaba de un informe psicológico que decía que porque Dolores Vázquez era una homosexual reprimida, era violenta.
¿no? Y con eso me he criado yo, que ya va haciendo cada vez más tiempo, pero no hace tanto. Sí. Y eso sigue ahí, eso sigue ahí, genera odio en la gente y genera un dolor del que también nos tenemos que hacer responsables todos. Yo, uno de mis cuentos favoritos, tengo que decirte que es Malo de lo suyo. Me ha apasionado este relato, que es la historia de un tío excéntrico que vive como arriba, como que la familia lo tiene un poco oculto, y sin embargo para los sobrinos es maravilloso porque es ese tío que aporta algo distinto, que a veces viajan con ellos y que no se sabe muy bien, porque eso se va construyendo a lo largo del relato, si hay una homosexualidad que quiere ocultar la familia, hay un problema de salud mental. El caso es que termina siempre con violencia, ¿no? Cuéntanos un poco este relato. Este relato nace a partir de los recuerdos de mi padre, de su tío. Ah, qué bueno. Se aparte de un hecho real. Sí, pero luego me he dado cuenta que, claro, no es nada excepcional. Si tú hablas con la gente, es que hay muchísima gente que dice, pues yo creo que mi tío, no sé quién, en la familia se hablaba, no sé. Claro, lo que hay es un montón de silencio sobre eso, ¿no? Una especie de entendimiento a media, una concepción de una excentricidad que viene de no sé dónde. Está, ¿no? Malo de lo suyo, ese de lo suyo, sí, que no se sabe muy bien no se sabe qué de es, qué estamos ¿no? hablando. Sí, y visto además desde el punto de vista de los chavales, ¿no? Que lo ven todo de una forma un poco más pura, ¿no? Sí. Y que a lo mejor comprenden más las cosas también. La mayoría de los detenidos entraban por la puerta muertos de miedo, recordando todas las historias de terror que les habían contado, y por muy bravos que se creyeran, su prioridad acababa siendo ahorrarse la mayor cantidad de sufrimiento posible con los menores costes morales posibles. A mí me parecía lógico. Luego estaban los listillos, que se habían leído los manuales del partido en los que se recomendaba tratar de sonsacar información a la policía para saber en qué dirección iban las investigaciones. A estos no los soportaba. Eran unos pretenciosos, pero al menos con ellos se podía hablar. Y luego estaban los menos, los que no abrían la boca ni para decir su nombre. Aquí en este relato, La vida es una tómbola, entramos como en otros del libro, de eso que hablábamos antes, de la memoria individual, pero también de la memoria colectiva. Detrás de este relato está la figura de Billy el niño, del torturador. Hay un torturador estrella por ahí en el relato, pero en realidad el que habla es un torturador de medio pelo, un torturador administrativo, un torturador funcionarial gris, que creo yo que seríamos pues la mayoría si nos viéramos en esa circunstancia. En general somos mediocres, entonces para que hubiera torturadores estrella como Billy el niño y otros, tenía que haber muchísimos torturadores grises y de medio pelo. Y arranca, perdóname, con esa perspectiva del torturador que se encuentra, en la primera escena es brutal, se encuentra una persona que reconoce como la que fue una de sus víctimas. De uno de los torturados. Sí. ¿Habría que resignificar estos espacios donde se practicaron torturas? Por supuesto, en las notas del libro al final se dice que en el lugar donde esto ocurre, que es la actual sede de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol, no hay una placa que reconozca estos hechos. Sigue sin haberlo, casi 2 años después, como decía, y además la presidenta de la Comunidad de Madrid ha dicho que no, que ahí solo va a haber placas sobre cosas que unan a los madrileños. Si no nos une la condena de las torturas franquistas, pues no sé. Y la memoria. El libro está lleno de cárceles, de campos de concentración, de exilio, pero a mí otro de mis favoritos es Thanksgiving Day, este relato que está contado solo desde una parte. Son las cartas que una mujer escribe a su familia una vez que se ha ido de España y que vive en Estados Unidos, y les va contando, y van pasando los años y ella va contándoles, y solo desde ese punto de vista bueno, pues uno se da cuenta de todo lo que sufre el que se va, ¿no? Donde hay culpa, donde bueno, está lleno de dolor ese viaje también, ¿no? Sí, yo me planteaba que dónde se encontraban estas cartas, ¿no? Si tenemos solo las de la persona que escribe desde Estados Unidos, estas cartas lógicamente tienen que haber sido encontradas en casa de quien las recibió. Y a mí me parece que detrás de ese dolor de quien se va está también menos visto a lo mejor aún el dolor de quien se quedaba, ¿no? Y esa comparación, esa relación entre las hermanas, porque quien se queda es su hermana, quien recibe las cartas, de quién está sufriendo más de qué manera, ¿no? Y lo peor es llegar a mayores y que te quiten todo, el lugar donde habita tu memoria, tus recuerdos, la casa, como le ocurre a la protagonista del relato, ¿a dónde me voy a ir yo? Pasa, que en la escalera esta hace un frío horroroso, aquí dentro se está un poquito mejor. Encantada, te llevaba esperando un rato.
El abrigo te diría que lo dejaras ahí, pero como estamos, que ya lo sabrás, a lo mejor te lo quieres dejar puesto, ¿no? O te doy yo una bata, que a mí las batas me gustan mucho y tengo una barbaridad de batas. Uy, pero qué joven eres tú, niña, ¿tú qué años tienes? Y tú eres la reportera. No sabía yo que las reporteras ahora eran tan jóvenes. Aunque bueno, yo a tu edad tenía ya, creo que 2 niños. Sí, que el chico acabaría de nacer. ¿Tú niños no tienes? Pues no tengas. Aquí en este relato, que además a mí es que me recuerdo mucho una historia que me han contado hace muy poco, está presente el desahucio, la desesperación, el cómo tratan las televisiones todo lo que tiene que ver con la vivienda, que es algo que hablábamos antes también en el abierto. ¿El mayor atentado contra la memoria es perder nuestra casa? Y además perderla en un momento de la vida muy especial. Claro, la casa como espacio de memoria. Y también que te digan, esta casa no es tuya. Aunque tú hayas vivido aquí toda la vida, como en el caso de la protagonista con un contrato de alquiler de renta antigua, que eso pues ya no lo hay, que te digan esta casa no es tuya, aunque tú la has vivido, aunque tú la has cuidado, aunque aquí se han criado tus hijos, esta casa no es tuya porque la propiedad es otra cosa, ¿no? La propiedad no es usarlo ni es vivirlo, sino es estar en un papel. Y eso tiene que ser muy duro. Para mí este relato está ambientado en la anterior crisis de la vivienda, pero yo sé que muchas lectoras lo leen poniéndolo hoy y tiene sentido. Es que hace 3 días me contaron un caso así. Sigue pasando, sigue absolutamente vigente. Nos quedamos, ya vamos a llevarnos en el bibliobús, ya casi no me acuerdo, de Clara Morales, que está publicado en Tránsito, y antes de despedir sí que necesito que tú nos dones un libro que no sea tuyo. Pues sí, yo traigo un libro mucho mejor que el mío, así que salí ganando. Os traigo Tengo miedo torero, de Pedro Lemebel, que es un libro que antes era una joyita oculta, porque yo traigo aquí una edición de Anagrama de 2001, que fue con la que se publicó en España. Luego estuvo un tiempo sin poder conseguirse y ahora está en las afueras de nuevo. Y es un libro luminoso, genial. Habla La loca del frente, que es uno de los narradoras más brillantes que yo he leído. Es una fase tercera persona que está muy cerquita de su voz. Y es una loca, un hombre homosexual, una mujer trans, no lo vamos a cerrar, es una loca que vive en el Chile de Pinochet, y que tiene por fin una casita en la que acoge durante un tiempo a un militante del Frente Patriótico, Manuel Rodríguez, al que acoge y al que acompaña, y se hacen compañía mutua, y ahí acaba participando en la historia grande desde la historia chica. Pues Tengo miedo torero, de Pedro Lemebel, que está publicado en Las Afueras ahora. Librazo. Y un libro una hora, porque tenemos que terminar. Pues en un libro una hora empezamos con el mes de la mujer, con lo que todas las novelas que vamos a contar este mes son obras escritas por mujeres, y empezamos con los cuentos de Carmen Martín Gaite, nada menos. Pues un libro una hora, cuentos de Carmen Martín Gaite, que está publicado en Siruela. Clara, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Ha sido un gusto, y tú no te vayas hasta que esto termine. No, yo tengo ahí bien aparcada y me voy a ir en el biblioave a partir de ahora. Biblioave. Venga, muchísimas gracias, Clara. Gracias. Eso. Para un segundo. Nuestro tiempo ya no es nuestro. Sin quererlo nos lo roban mientras trafican con nuestra atención. Somos espectadores conscientes de una distracción constante. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. ¿Cuántas cosas tienes entre manos ahora mismo? ¿Cuántas están brillando a tu alrededor pidiendo que las mires? ¿En cuántas otras estás pensando? ¿Y cuántas son tan importantes como para impedir que estemos aquí ahora, tú y yo? No veo que me dejen así, miro para atrás. Siento que lo mío me lo estoy ganando a pulso. Puede ser que... Los invitados de las historias musicales en este Día de Andalucía son unos granadinos que han puesto patas arriba el panorama musical andaluz, con su fusión de pop, flamencado, funk y unas gotitas de electrónica. Todavía no hemos empezado a hablar con ellos, pero con esta reflexión que abre su último álbum, yo creo que ya nos han ganado a todos, incluido a Fernando Neira. Fernando, buenos días. Sin ningún género de dudas, buenos días, Ángeles, buenos días, Sevilla, feliz Día de Andalucía. Bueno, ya veis que nuestros invitados nos pueden sacudir las caderas en la pista de baile, pero también sacuden nuestras neuronas. ¿Qué hacer con nuestro tiempo? El poeta Gil de Viedma ya lo decía hace unos cuantos años, eso de que la vida iba en serio. Ahora, 58 años después y con acento granadino indisimulado, la traducción musical de esa misma idea suena así. No me da miedo perder, si me da miedo morir. La oscuridad la acaricio con los dedos. No tengo miedo a escapar de lo que me hace feliz, pero es que a mí nadie me enseña este juego. En la calle me voy a dormir, sin nada para beber.
Ellos son jóvenes, lúcidos, tienen la cabeza muy bien amueblada. En 2023 protagonizaron un debut deslumbrante, Romeo Fan Club, pero en solo 2 años el estirón yo diría que es estratosférico, tonto como para que este segundo álbum suponga un nuevo punto de partida, incluso desde su propio título, Angels, que es el lugar número 0. Ellos son Manuel Hidalgo y Luis Abril, más conocidos como Indio y Nitro. Ellos son La Plazuela. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días, Andalucía. ¿Cuánto habéis cambiado? ¿Cómo de distintos os sentís de aquellos chavales que publicaron ese disco, su primer álbum, hace 2 años? ¿En qué habéis cambiado, diríais? Yo creo que hemos tenido como que hacer una... Yo qué sé, la peña como que estudia carreras para dedicarse a lo que se dedica, hacen el bachiller y todo eso. Y nosotros hemos tenido como que aprender a base de guantazos del día a la mañana en un momento lo que es como dedicarse a esto, que es una cosa que al final llevas soñando toda la vida, pero el momento en el que llega hay tantos cambios en ti mismo, en el alrededor, tienes que madurar tanto, de repente pasas de estar todo el día en Granada a estar viajando por todos lados, de repente tener la exposición del público, de no sé qué, pues esas cosas no existen los estudios de cómo ser artista. De cómo se gestiona, ¿no? Y se aprende a base de guantazos, la verdad. Hay una cosa maravillosa entre vosotros, sois del mismo año, del mismo mes, os lleváis 9 días, os conocéis, tenéis 27 años, os conocéis desde hace 24. ¿Hay algo que no sepáis el uno del otro? Pocas cosas ya, ¿eh? Y hay otra coincidencia también, que nuestras hermanas nacieron exactamente el mismo día, el 1 de agosto del 95, las dos. O sea, estabais destinados a entenderos. Sí. No tocaba otra. Ya. ¿Y qué es lo primero que os acordáis el uno del otro? ¿Coinciden ese primer recuerdo el uno del otro? Yo me acuerdo de que una vez que hizo una fiesta de disfraces en su casa, que no me dejaste disfrazarme de igual que tú, ¿no? Algo así. Que nos queríamos disfrazar los dos de vaqueros o algo así. Y tuvimos... eso fue, yo creo, que de los primeros recuerdos que tengo. Yo me acuerdo del colegio, a lo mejor con... No sé si con 3 cuando coincidimos en clase por primera vez, pero igual teníamos 4 o 5, ya me acuerdo de eso, sí. ¿Os complementáis muy bien? ¿Chocáis en algo? A ver, somos muy diferentes en muchas cosas. A nivel vital tenemos formas de ser muy diferentes. Lo que pasa es que hemos aprendido también cómo somos cada uno y cuál es la forma de complementarnos. Y la verdad que justo ser tan diferente para algunas cosas es muy bueno. Pero al final la visión que tenemos es la misma, pensamos de forma muy parecida. Entonces yo creo que es hasta sano que no seamos exactamente iguales, ¿sabes? Sí, claro. Yo creo que también es importante como reivindicar un poco las nuevas bandas, porque todos los dúos se separan. No sé si te das cuenta cómo todos los dúos se separan. Y yo creo que es como un poco la voz de nuestra generación, reivindicar un poco. Nosotros hemos ido a terapia los dos juntos, ¿sabes? Como hacemos un trabajo activo por entendernos, por apoyarnos, por saber cómo somos. Y nosotros pensábamos que después de tantos años siendo amigos ya no quedaba nada por descubrir, pero claro, de repente empiezas a dedicarte a lo mismo y hacer lo mismo y aparecen nuevas inseguridades, aparecen nuevos miedos, aparecen nuevas cosas y tienes que estar todo el rato gestionando. Claro, y es que además hay una cosa que forma parte de la literatura de los grupos, no solo los dúos, sino de las bandas que lo dejan o que se separan, que es el desgaste en la relación. Pero claro, el desgaste en la relación podría pasar en cualquier otro trabajo. Es cuestión de trabajarlo, ¿entiendes? De trabajar el hecho de estar juntos. Y creo que hay un elemento también que en vuestro caso debe ser muy importante, que es la confianza mutua. Cuando uno se conoce desde tan pequeño, ¿no? Como que hay una confianza en la que te puedes decirlo todo. Claro, la confianza da asco, claro, se ha dicho. Claro. Sí. Pues a ver, pues tienes que aprender a ponerte límites y pues, a gestionarlo igual que lo harías con un hermano o con tu madre, tu padre, tu familia. Bueno, sí puedes separar, te voy a decir, de los que no te puedes separar, sí puedes, pero bueno, es mejor no separarse. Claro, exacto. No. Acabamos de saber, por cierto, de la separación de Love of Lesbian a los 25 años. ¿En serio? Lo siento, Ángels, pero esto también es un breaking news, como lo de la... Pero esto me ha dejado a mí muerta. Sí, lo sabía. Tenía que haberte avisado antes. Pero... Mira, ya Marcos igual. Nos hemos quedado los dos así muertos ahora mismo. Hablando de pérdidas, de congojas, de la cosa adulta, hay también en este álbum ese elemento inevitable que es una canción de amor y concretamente de final de amor. Y ahí surge una canción fundamental de la mano de Ángeles Toledano, esta preciosidad titulada Solo eres para mí. Fuerte que recorre mi piel, me has pegado a muerte, como voy a morir. Si sola con mi beso tú te mueres también. Solo eres para mí, como la lluvia fuerte que recorre mi piel. Me has pegado a muerte, como voy a morir. Si sola con mi beso tú te mueres también.
¿Sois los dos mucho de sufrir con esto del amor? ¿Cuánta parte de realidad hay en esta canción de Ángeles Toledano? Se queda corto. Somos unos sufridos. Nos pena. Los dos, en eso. Pero eso vamos, en eso y en todo. O sea, os arrastráis juntos cuando hace falta. Sí, sí. A ver, yo qué sé, cuando siempre lo decimos, ¿no? Que al final cuando uno tiene una pena, al final es cuando más le apetece ponerse a escribir. Supongo que para desahogarse un poco, ¿no? Luego Sí, cuando pero- uno está gozando en la gloria, a lo mejor, pues yo qué sé, se va a la playa o con sus amigos. O sea, Pero cuando uno está escribís triste, más y cuando- mejor cuando estáis jodidos. Sí, pero hay que recuperar, ¿eh? Yo me di cuenta con la edad. No, pero es verdad que a mí mi padre siempre me lo decía, que él se acuerda de mí cuando yo era más chico, que él entraba a mi habitación por la tarde y estaba yo a oscuras tocando la guitarra, llorando, ¿sabes? Que era como, madre mía, qué niño más intenso, ¿sabes? Y sí me he dado cuenta que eso lo he ido perdiendo un poco. Al final yo creo que el sistema, las cosas como están hechas, te llevan un poco a volverte una persona muy racional, a una persona que intenta equilibrar todas sus emociones, a una persona tal. Y creo que también es importante como volver a emocionarnos de manera intensa, que no se nos corte como ese límite de llorar viendo una película, de llorar por una buena noticia, de llorar por cosas. Y creo que es una cosa que tenemos que ir recuperando para volver a sentir cosas. Claro, y manifestar las emociones sin ningún tipo de Sí, porque de empieza pudor. a pensar en escribir para algo en vez de escribir algo porque lo sientes, ¿sabes? Y cuando te metes ya empiezas a hacer música, pues como de, pues tengo que hacer una canción para un disco, tengo que hacer no sé qué, y se te olvida todo lo otro, ¿sabes? No os perdáis el disco entero, pero os voy a poner otra pequeña muestra, un 10º corte. Dentro de este eclecticismo, aquí llegamos a un punto en el que nos descolocan, porque además de funk, jazz, electrónica, está el componente salsero. Me quedé solo en esta fiesta. Son las 9 y de mi casa yo soy el despertador. Y la puerta se parte mi alma de la tristeza. Se han pasado los meses y parece que veo la cara. Pues para mí ha sido un lujazo conoceros, no os conocía, pero no el resto de mi equipo, que tengo que decir que andan todos locos desde que ayer aparecisteis por aquí. Sin excepción. Sin excepción. Muchísimas gracias por habernos acompañado. gracias a vosotras. Tenéis ahí preparado los instrumentos y vuestros micrófonos para cuando queráis ya ir para Vamos allá. a Sí, ello. sí, ir para allá vosotros. ¿Vale? Y yo mientras tanto lo que voy a hacer es explicarles a los oyentes dónde se les puede ver y cuándo se les puede ver, porque se van a quedar con ganas. El 8 de mayo en el Sant Jordi Club, el 15 de mayo en la Plaza de Toros de Granada, 27 de noviembre en el Movistar Arena de Madrid, muchas citas más en Mallorca, en Sevilla, en Jaén, en Conil, en Almería, en Fuengirola, en Zaragoza, en Córdoba. Siempre pueden actualizar dónde están sus actuaciones en el perfil de Instagram de La Plazuela. Cuando vosotros queráis, que se están poniendo los micrófonos, porque no es para que la gente que no nos esté viendo sepa que no es solo una guitarra y una voz. No, Que aquí son hay banda. Formato cuarteto. Exacto, que aquí hay banda. Pues cuando vosotros queráis. He querido comprimirme hasta dejarme tieso. Siento que a mi casa no puedo volver. Me parece raro tantos días malos si todo va bien. Me estoy enamorando de un cuarto de baño. Le he cogido fobia que estéis más de 100. Es mi sacrificio pa' que estéis llorando conmigo también. Y no me puedo ver. No me puedo ver. Yo llegaré tan lejos como me dé el tiempo. Vivir esta vida sin pensarlo de luego. Y andar el camino sin mirar al suelo. Yo llegaré tan lejos como me dé el tiempo. Vivir esta vida sin pensarlo de luego. Y andar el camino sin mirar al suelo.
cosas en mi mente que ya están cambiando, mi propio principio y mi forma de ser. Y por muchas vueltas que le dé, no sé si para mal o bien. No son ni meo ni peo, son tiempos raros. Lo quiero todo y todo no se puede tener. Y a veces creo que me odio y me amo ya al mismo nivel. Yo no sabía que podía ser tan grande el miedo de perder. No puedo comprender y olvidarme tan pronto lo que tanto me costó aprender. Y en mi forma de ser, no sé muy bien por qué yo llegaré tan lejos como me dé el tiempo. Vivir esta vida sin pensarlo de luego y andar el camino sin mirar al suelo. Yo llegaré tan lejos como me dé el tiempo. Vivir esta vida sin pensarlo de luego y andar el camino sin mirar al suelo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, La Plazuela. Muchísimas gracias, Sevilla, Andalucía. Que tengan un maravilloso día de Andalucía mañana. Muchísimas gracias. El lunes volvemos a partir de las 6. Hoy por hoy, Àngels Barceló. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.